Hoy quiero presentarles una investigación que hemos estado haciendo en torno al personaje que está detrás de la contratación de los médicos cubanos. Porque es una historia francamente de terror. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Algunas cositas que... Ingeniero, ventilar. algunas cositas que... Bueno, antes de enseñarles un poco lo que hemos estado investigando acerca de este asunto de los médicos cubanos, me llamó muchísimo la atención ayer. El presidente ahorita está en Oaxaca, viendo las labores de... Inclusive van a presentar un plan de reconstrucción para el estado después de este paso del huracán Ágata. Pero ayer la declaración que se lleva el titular de las 8 columnas es en donde el presidente le pide a los oaxaqueños que construyan ellos las carreteras, que construyan ellos los caminos, sin consultar a los expertos, porque ellos eran los descendientes de los que construyeron Monte Albán. Entonces, lo primero que hay que decir al presidente es que los que construyeron en su época Monte Albán eran expertos de su época. No crean que llegaron en Monte Albán y dijeron, a ver, ustedes, organícense. No, había oficios. Había una civilización. Había una civilización que tenía oficios, que tenía estratos, que tenía, sumamente compleja. Niveles de estudio. Todo. Entonces, los que construyeron Monte Albán, todos y cada uno de ellos eran expertos y había astrónomos, había de todo, había arquitectos, ingenieros, todo. Hombre, no se les decía ingeniero civil, pero pues tenían un oficio de construcción y que eran los que se encargaban de hacer estas cosas. Entonces, por favor, no hagan caso a recomendaciones del presidente, luego por eso se les caen las cosas. Pero bueno, hoy quiero presentarles una investigación que hemos estado haciendo en torno al personaje que está detrás de la contratación de los médicos cubanos. Porque es una historia francamente de terror. Es una historia de una pareja de cubanos que en algún momento encabezaron un programa en Brasil con Dilma Rousseff que se llamaba Mais Médicos. Mais Médicos. Entonces, les voy a presentar primero. Este señor que está aquí, y se los ponemos aquí en pantalla, se llama Joaquín Molina Leza. En la pantalla es el de la extrema izquierda. El que tiene el circulote rojo. Ahí está él, se llama Joaquín Molina Leza. Este señor es un médico cubano, cuya esposa, que ahorita les saco su nombre, su esposa conoce a Hugo López-Gatell porque ella también estudió su posgrado en la Universidad Johns Hopkins. Pero no solo eso, sino esta mujer fue la encargada de dirigir la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y en época de Raúl Castro, esta mujer, junto con su esposo, que fueron los impulsores de este programa de Mais Médicos en Brasil, fueron acusados no solamente por Brasil, sino también por los Estados Unidos de tráfico de esclavos, de esclavitud moderna, de trata de personas. Marlene Gassman, que ahora, por cierto, es la representante de México ante la Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que esto sea así? Se lo pide directamente Raúl Castro. ¿Para qué? Para intentar socavar y darles un refugio a estos dos médicos en nuestro país. Entonces, les paso información. Y si me ponen la siguiente imagen, por favor. Este señor tiene un sueldo, que aquí es donde lo investigamos, un sueldo de 94,056 pesos mensuales con el gobierno federal, que contrató justamente a Joaquín Felipe Molina Leza, operador de las misiones médicas que les decía, Mais Médicos, señaladas por esclavitud y trabajos forzados en Brasil. El médico de origen cubano se desempeña hoy como coordinador de análisis estratégico y evaluación del Instituto de la Salud para el Bienestar, el INSABI, y trabaja en México desde el 2020. No tiene experiencia médica.
No tiene experiencia médica, trabajó durante años en el Instituto Nacional de Antropología y Historia. Entonces les decía yo, este programa Mais Médicos fue lanzado en el 2013 por el gobierno de la brasileña Dilma Rousseff para suplir, escucha tú, la carencia de médicos en los municipios del interior y en las periferias de las grandes ciudades de Brasil. ¿De dónde viene trasladado? Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Porque justamente el que propone esto a los brasileños es Joaquín Felipe Molina Leza. Ahora, ahí no acaba la situación, porque hemos visto ahora un enfrentamiento entre dos senadores norteamericanos con el presidente de la República directamente. Por un lado, Bob Menéndez, y por el otro lado, Marco Rubio, que después confunde el presidente con Ted Cruz, que se lo llevaron ahí entre las patas de los caballos. Ayer. Pero los tres son de origen cubano, ¿eh? Bob Menéndez es de origen cubano, Marco Rubio es de origen cubano y el Cruz papá también. de Ted Cruz también es de origen cubano. Entonces, ¿de dónde viene la enemistad? Para hablar con la enemistad en temas de salud, es que en el año, justamente cuando sucedió todo esto en Brasil, fueron justamente Bob Menéndez, y si me ponen la imagen de la información, fue justamente el cubano-americano senador Bob Menéndez y Marco Rubio que presentaron una resolución ante el Senado de los Estados Unidos, el Senado bipartisan, o sea, de ambos partidos, republicanos y demócratas. Bob Menéndez es demócrata, Marco Rubio es republicano, como tráfico humano y venta de servicios médicos de salud profesionales desde Cuba hacia Brasil, reportando que el gobierno de Cuba en ese momento, ya estaba Raúl Castro, recibía el 85% del dinero que pagaba Brasil y le daba el 10% a los doctores. Tenemos el 95% y el 5% cibra a la Organización Panamericana de la Salud como un mochecito que se les daba. ¿Quién encabezaba la PAO? La esposa de Joaquín. O sea, hasta Nadine Gassmann. Es toda una red de corrupción, porque ese 5% se los cobraban porque el dinero pasaba por las cuentas de la Organización Panamericana de la Salud que estaban en los Estados Unidos. Todo esto, pues, es negado por parte del gobierno de Cuba, diciendo que eso no es cierto y ellos van a continuar con estas labores humanitarias y de propaganda por parte del gobierno cubano. Entonces, hay como la béisbol, para que entiendan, en la Cuarta Transformación, este asunto de los médicos cubanos no asiste más que a la ayuda que se le está dando al gobierno dictatorial de Díaz-Canel, en complicidad con dos personas que son acusados de esclavitud moderna, tráfico de personas, y que hoy por hoy trabajan y son asesores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en lo que fue en el tiempo del gobierno de Dilma Rousseff, un gobierno de izquierda heredado de Lula da Silva, que después ella misma acabó en desgracia cuando tuvo que salir de la presidencia. Hace poco Dilma Rousseff estaba en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vean la complicidad. La complicidad está por todos lados. Esta última visita que hace el presidente López Obrador a Cuba, no solamente se reúne con Díaz-Canel, se reúne también con Raúl. Y es ahí en donde Raúl Castro le dice: aviéntame un guante con los médicos cubanos, ayúdanos. Y ya tenemos en complicidad a esta persona que la tenemos trabajando en el gobierno mexicano desde el 2020. Y a su esposa, nada por casualidad, la acabamos de proponer como la representante de los médicos en la Organización Panamericana de la Salud. Pues yo creo que más elocuente que esto no más puede, claro, ni el agua. Ahí están sus médicos cubanos, ni echándole agua. Joaquín Molina y Nadine Gassmann, no pierdan estos dos nombres porque son protagonistas de esta importación vía trata de personas de supuestos médicos que hasta este momento no se ha definido con qué tipo de permiso o certificación de las autoridades mexicanas van a poder operar. Pero sobre todo son criminales sentenciados en los Estados Unidos, que no pueden entrar al territorio norteamericano, porque en el momento en que lo hagan son apresados por tráfico de personas. Y que los tenemos en México como refugiados políticos. No, y como funcionarios de gobierno. Como funcionarios de gobierno, porque una de las cosas que más se reprocharon de este señor Joaquín, que inclusive fue una parte esencial del combate ante la pandemia del COVID-19 de la mano de Hugo López-Gatell,
es justamente, pues esta, ¿no? Que no pueden entrar a los Estados Unidos, que están sentenciados, y nuevamente, la mujer, la esposa de este señor, de Joaquín Molina, de Joaquín Molina, pues estudió en la carrera con Hugo López-Gatell en Johns Hopkins. Bueno, pues ahí está. Digo yo. Lo que fue a aprender el señor López-Gatell allá a la Johns Hopkins. Que por cierto, en una ocasión, Julio Freck me dijo, invertimos mucho dinero en la preparación de Hugo López-Gatell, me extraña. Bueno, gracias, querido Pedro. Gracias. Buen fin de semana. A todos ustedes igualmente. Pasen un buen fin de semana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.